Bueno, la columna, Daniel Samper Ospina. Perfecto, mi columna en realidad es una carta abierta de Elon Musk, el hombre millonario, multimillonario que compró Twitter esta semana y se llama Si Musk compra Colombia. Dice así: doctor Elon Musk, Reed Musk, ciudad, apreciado doctor Musk. Recibo un afectuoso saludo de este admirador que le escribe desde una lejana población llamada Colombia, enclavada en la esquina noroccidental de Sudamérica. ¿Acaso la reconozca porque la vez que usted mismo viajó a la estratosfera para conocer la magnética redondez del mundo, desde la órbita se alcanzaba a observar la placa inaugural del túnel de la línea, junto con la muralla china, las dos únicas construcciones humanas que se reconocen desde la Luna? Leí con interés la noticia de que en la semana que termina usted, señor Musk, desembolsilló módicos 44.000 millones de dólares para comprar la red social Twitter. Respetable, mi querido amigo, aunque lo primero que se me vino a la cabeza, no lo niego, fue imaginar si podía existir inversión más estéril. ¿De verdad valía la pena dilapidar semejante fortuna para comprar una cloaca digital en que la mayoría de usuarios opinan de la caída del dólar, la curva de la epidemia y la tendencia de las encuestas con la misma suficiencia con que dictan cátedras sobre la situación geopolítica de Ucrania? ¿Es buena idea pagar 44.000 millones de dólares para observar la forma en que algunos petristas insultan a Egan Bernal ante la sola sugerencia de que no osará votar por su líder supremo? En lo personal, si contara con semejante dinero, lo derrocharía en otro tipo de placeres. Compraría media docena de almojábanas en el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, o pagaría 24 horas de parqueadero en la clínica Santa Fe. Pero respeto el derecho a dilapidar la plata en lo que a uno le venga en gana, mi querido Elon, y por eso lo comprendo y lo apoyo. Acá en Colombia, el ingeniero Rodolfo Hernández invirtió cientos de millones de pesos en unos implantes capilares color mostaza que ya no se le notan. Se le fueron cayendo como sus posibilidades de obtener el triunfo presidencial. Y no sucedió nada. Nadie le tomó del pelo, ni siquiera, literalmente. Dado que usted es un hombre de retos y le gusta invertir en lodazales, se me ocurre someter a su consideración muy respetuosamente la siguiente idea: que se anime a comprar Colombia, señor Musk. De una vez, que nos asuma. Sería un capricho parecido al de apropiarse de Twitter. Si bien hacerse con una nación bananera de todos modos cuesta algún dinerito, y como bien diría el admirado filósofo colombiano Fico Gutiérrez, plata es plata, papá. Colombia es un país que cuenta con más de 14 billones de pesos en regalías que usted y solo usted bien podría ejecutar. Por una suma módica puede llevarse una nación que, hablando de ejecuciones, cuenta con un general tropero que no solo dispara trinos contra un candidato a la presidencia, sino que se defiende pasando al ataque con una frase según la cual, abro comillas, jamás me iré porque le dejaré muchísimos zapateiros a la institución, cierro comillas. Y lo dice la misma semana en que la fábrica de condones Today advierte que por fallas en uno de sus lotes, algunos de sus preservativos quedaron con más agujeros que la economía local. ¿Tiene acaso relación la frase del general Zapateiro con esos productos defectuosos? ¿A qué se refiere exactamente el general cuando afirma que dejó muchos zapateiros en la institución? ¿A que los va a reconocer? ¿A que les dará su apellido? Sí, amigo Musk, es un país que duele. Usted escucha las confesiones de los autores de los falsos positivos y quisiera renunciar a la ciudadanía colombiana e incluso a la especie humana. Pero por otro lado es el lugar ideal para que sus empresas preparen sus futuras incursiones espaciales. Porque el presidente de la República vive en la estratosfera y su jefe es un lunático. Y el candidato que puntea se cree de otro mundo. Usted que creció en Pretoria sabe que el país está al borde de estrenarse bajo el manto de una nueva república a la que llamaríamos Petroria, una geografía cuasi homónima liderada por un imaginativo hombre que requerirá de su respaldo financiero cuando tenga el poder. Porque a lo mejor las promesas de ese gobierno requieran, mi estimado Elon, que su merced se eche la mano al drill para financiar pensiones, rentas básicas del orden del salario mínimo, aumentos siderales de ese mismo salario y muy especialmente un tren elevado, electrónico, ultrasónico y humano que cruce desde Buenaventura hasta Barranquilla sobre unos pilotes ecológicos que tengan algo de sentido social para que atraviesen el tapón del Darién sin afectar el medio ambiente ni lesionar a las comunidades étnicas instaladas en el camino. A lo mejor considere que es un país extraño cuando observe que el candidato que le disputa el poder tiene el mismo aspecto del líder de las barras bravas del Atlético Nacional y lleva copialina a los debates, y que la pureza moral del candidato de centro iba a virar ante la urgente posibilidad de aliarse con el ingeniero Rodolfo Hernández, que,
con los números de las encuestas, sería quien encabece esa alternativa ideológica. De esa forma, el país no quedaría en manos de un populista de izquierda, tampoco de un populista de derecha, sino de un populista de centro. Y si no votan por él, les pega su tiro, como suele gritarlo de forma destemplada. No se afane cuando se lo diga él mismo a usted. Colombia es un país ideal para satisfacer sus obsesiones, doctor Moss. Puede profundizar sus conocimientos en inteligencia artificial estudiando la de Andrés Pastrana. Cuidarse de la familia Gilinski cuando adelante una toma hostil por la empresa Tesla. Asesorarse con el propio Iván Duque en materia de programación, que a usted tanto le gusta, aprovechando que el presidente tuvo su propio programa, y aprender de vacunas, crea o no en ellas, con la ayuda del ELN. Cómprenos, doctor. Le damos un buen descuento. Si se le mide a Twitter, se le mide a Colombia. Se acostumbrará en poco tiempo a los sucesos elementales del país, a que sea corriente señalar con la boca, a comer cubios y nabos, a que existan dos políticos hermanos que se llaman Rodrigo Lara, pero a cambio podrá conocer de cerca a los hijos a los que se refiere el general Zapateiro para ayudarles en la rentica. Porque si en verdad son tan numerosos esos hijos que dejarán el ejército, alimentarlos debe costarle al mes lo mismo que 1 hora en el parqueadero de la Clínica Santa Fe. Esa pues fue mi columna de hoy. Quienes han ido a parquear en la Clínica Santa Fe saben lo que significa, pues, en términos de fortuna, ir hasta allá. Muchísimas gracias, Daniel Sampero Espina. Genial columna. ¿Tienes una pregunta para el doctor del Río? Claro, varias. Doctor del Río, 2 rápidas, aprovechando que mencioné algo del cetrismo. Primero, mucha gente tenía la ilusión de que usted pues terminara aspirando al Congreso por las listas del Pacto Histórico y se sintieron muy defraudados cuando por algunas, digamos que, realineamientos que hicieron al interior del partido, pues usted finalmente no aspiró. Primero quisiera saber si eso le dejó un mal sabor o qué opina ahora de eso. Y segundo, aprovecho que ya tengo la palabra para preguntarle si a usted le animaría la idea de ser fiscal general de la nación, como también mucha gente lo propone con ilusión. ¿Qué opina de esas dos cosas? Bueno, Daniel, buena columna. De verdad que no entiendo cómo alguien puede pensar siquiera en comprar Twitter, que entre otras cosas es una red histérica, ¿no? La red de los impulsos, además, más profundos de la naturaleza humana. Esa vaina de Egan Bernal, por cierto, ¿no les pareció terrible a ustedes? Sí, terrible. O sea, a Egan Bernal. Sí, pero además una persona, uno puede estar o no de acuerdo con lo que piense Egan políticamente, pero que nos viene dando un ejemplo de superación de la adversidad, que pues todo el país estuvo muy angustiado por el accidente que sufrió, esta recuperación, este espíritu de verdad de retar esa circunstancia y volverse a poner sobre la bicicleta y salir en un tiempo récord de una lesión muy grave, es admirable, y como que la gente olvida todo y se vuelve esto una oportunidad. Además que en Twitter, Daniel, la ira o la rabia es el análisis. La gente escribe con rabia, escribe con ira, y evidentemente no hay una especie de filtro entre el corazón y la cabeza. Entonces eso genera obviamente toda esta polarización que tenemos de todos los lados, de todas las vertientes, porque entre otras cosas yo siempre he considerado que la democracia es un régimen afectivo, que tiene una relación muy directa con las emociones. Y cuando los países están polarizados políticamente, pues evidentemente resultan una suerte de situaciones absolutamente lamentables que uno prefiere mantenerse al margen y que evidentemente lo que uno busca de alguna manera es que el debate político se centre en razones y no en el corazón. Como primera medida, Daniel, para hablar un poco de su columna con relación al tweet. Con relación a ese primer evento que usted manifestó, ya eso es prueba superada, eso hace parte de las coyunturas políticas. Yo tenía un interés genuino de hacer parte del Congreso de la República, pero circunstancias sobre las que no quiero ahondar, pues evidentemente tomé la decisión de hacerme a un lado y seguir como litigante con una cercanía ideológica con la izquierda democrática
específicamente con el proyecto del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro. Ahora, sobre la segunda pregunta que usted me hace, siempre he repetido y lo repetiré sin descanso, el emperador Adriano advertía en letras de Marguerite Yourcenar que la más alta virtud y la única virtud soportable de un ser humano es la firme determinación de ser útil en cualquier empresa. Y el triunfo de un proyecto progresista es el triunfo para mí de una vertiente necesaria para el país. Y hacer parte de esa estructura para mí sería satisfactorio, cualquiera que fuera la opción. La Fiscalía General de la Nación necesita urgentemente, Daniel, un rediseño estructural, pero necesita algo más, necesita autonomía y soberanía. La Fiscalía General de la Nación no puede ser un instrumento del poder de turno. Entonces, advertir, por ejemplo, que el fiscal de Petro actuará como el fiscal de Duque o como el fiscal de Santos o como el fiscal de Uribe es simplemente cambiar la institucionalidad y entregársela al poder de turno. Y no podemos seguir con eso. La Fiscalía General de la Nación tiene que ser autónoma de las necesidades del poder de turno. Y a mí sí me gustaría ser fiscal general de la Nación. Media clase política sería para la cárcel, seguramente. Pero no porque se le antoje a alguien más, sino porque estoy convencido internamente, porque en realidad mi única soberanía es mi conciencia. Yo no dependo de nadie más, sino de mi conciencia. Y yo no le responderé, ni ningún funcionario debe responder a los criterios y a las iniciativas del poder estatal. Debe responder a su conciencia. Por eso tenemos el país como lo tenemos, porque el ministro de Trabajo entonces es una cuota política del Partido Conservador, porque el ministro de Educación entonces es una cuota de otro partido. Así no se puede manejar el poder del Estado. El Estado está diseñado de contrapesos. El Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial, que tiene como característica la independencia. La Fiscalía no debe depender de la decisión del presidente de la República, entre otras cosas, Daniel, y con eso termino, no quiero extenderme. El diseño del nombramiento del fiscal general de la Nación está dado para que lo haga el presidente de la República. Entonces se inventaron esa historia de la terna de tres. La terna de tres es un invento democrático que significa darle apariencia de legitimidad a un proceso donde quiero que quede uno. Entonces envío a mi candidato preferido o a mi candidata preferida con 2 ternados de comodín, para que la Corte no tenga otra alternativa que escoger al que tiene los alcances más cercanos desde el punto de vista de funcionalidad. Entonces aquí hay ternas de uno. El presidente de la República quiere un fiscal de bolsillo para que actúe a los antojos y al amparo del Poder Ejecutivo. Eso no puede seguir siendo así. La forma de elegir al fiscal general de la Nación debe ser otra. Debe ser la Corte, en eso estoy de acuerdo, pero no de una terna que le envíe el presidente de la República, sino de una escogencia autónoma de la Corte Suprema de Justicia sobre penalistas estructurados que conozcan la cosa penal de manera profunda. Entre otras cosas, la Fiscalía General de la Nación se caracteriza porque sus fiscales generales de la Nación no son penalistas, entre otras cosas. Por eso los errores de Barbosa, por eso los errores de Néstor Humberto Martínez, casi que delictivos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las instituciones sean autónomas. El triunfo de Gustavo Petro, el triunfo de otro candidato no puede significar que entonces el fiscal va a ser de ellos o de bolsillo y a partir de ahí se van a ejecutar los actos desde el Ejecutivo. La Fiscalía General de la Nación debe recuperar su dignidad. Y para responderle, Daniel, a mí sí me gustaría ser fiscal general de la Nación.